Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos al vídeo previo a lo que vamos a tener en este Gran Premio de los Países Bajos que estamos muy cerca de vivir. Tenemos muchas cosas de las que comentaros en cuanto a estrategias, en cuanto a impresiones de los pilotos, en cuanto a la parrilla de salida, así que todos los temas que vamos a tratar los tendréis detallados en la descripción por si queréis saltaros alguna parte del vídeo e ir directamente a vuestro tema de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que dar comienzo primero por Fernando Alonso, las expectativas, su motivación, porque ya lo vimos en el día de ayer en el último de los vídeos que estuvimos haciendo, pero ya lo vimos ahí que Fernando Alonso se encuentra muy motivado este fin de semana. Realmente él lo ha llegado a decir, que los datos que ellos tenían de las mejoras se han cumplido, es decir, sus expectativas con estas mejoras, que sabemos que eran unas mejoras que esperaban que fuese ese primer paso para estar de nuevo en la senda del podio, completándose estas mejoras, este paquete de mejoras con las mejoras que van a llevar en Singapur. Con esos dos paquetes de mejoras son con lo que esperan volver a estar constantemente en el podio. Ya le vimos a Fernando Alonso en el día de ayer súper motivado por lo que había conseguido y realmente cuenta con una muy buena oportunidad de podio, y así también nos lo dejó él saber. ¿Por qué es una muy buena oportunidad de podio partiendo desde la quinta posición? Para que nos hagamos una idea, Alonso ha conseguido varios podios esta temporada, comenzando desde el quinto lugar. Luego ha habido alguna ocasión donde ha empezado pues en una posición mucho más avanzada. ¿Por qué empezaba en una posición más avanzada? Muchas ocasiones ha sido por problemas de otros pilotos. Quiero decir, Australia, por ejemplo. Australia consigue llegar al podio, queda en tercer lugar, queda por detrás de Hamilton, detrás de Verstappen, clasificó cuarto. ¿Por qué clasifica cuarto? Porque Sergio Pérez tiene aquel problema en Australia en el cual cae en Q1. Nos vamos, por ejemplo, bueno, a Arabia Saudí. En Arabia Saudí sale en la primera fila, sale en segunda posición. Realmente clasificó tercero. ¿Y por qué clasifica tercero? Porque Sainz comete un error en la Q3, por lo tanto no puede clasificar por delante suya, ya es una posición ganada. Y además porque Verstappen tuvo aquel problema en el cual se tiene que retirar en la Q2. Si no, hubiera vuelto a salir quinto, pero su ritmo de carrera en ambas carreras fue suficiente para llegar al podio. Y bueno, luego Bahrein, por ejemplo, sale desde el quinto lugar y acaba consiguiendo llegar al podio. Hay más ejemplos de este caso, ejemplos que ha conseguido salir en una posición un pelín más avanzada. Por ejemplo, podríamos llegar a poner el ejemplo de Miami, una carrera donde Verstappen pues también no llega a completar vuelta, por lo tanto sale noveno y Alonso se ve beneficiado que consigue salir otra vez en primera fila. Hay varios ejemplos de eso. Al final la posición de salida no es tan mala, no es porque yo estoy viendo, lo estoy diciendo lo de no es tan mala porque estoy viendo a gente decir que es desastrosa, que cómo puede haber gente pues motivada, o el propio Fernando Alonso motivado por salir quinto. Es que, bueno, es que hay gente llevándolo por el hecho de que está un segundo de Verstappen. Verstappen le ha sacado un segundo con 3 a Checo. Verstappen le ha sacado medio segundo al segundo piloto. De entre el segundo y Alonso hay simplemente 3 décimas, alrededor de 3 décimas, pero entre Verstappen y Alonso pues ya hay una ventaja mucho mayor. Entonces realmente las posibilidades de podio están ahí, él lo dejó saber y cuentan con varias cosas que puede llegar a intentar. Para empezar, una opción necesaria es intentar adelantar a Albon en la salida. Por lo menos te ahorras de estar peleando frente al piloto tailandés y además ya te pones en cuarta posición justo por detrás de George Russell. Luego, yo esto lo comentaba en el día de ayer, veremos qué es lo que decide hacer también Aston Martin en cuanto a la estrategia. Yo creo que Alonso está en una posición para intentar jugársela y no ir a la estrategia más rápida, sino una estrategia que puede llegar a ser más efectiva si tienes algo de suerte, y esa es hacer una parada. Eso es lo que el año pasado, por ejemplo, intentó hacer Mercedes partiendo desde estas posiciones, partiendo quinto y sexto, si no recuerdo mal, que salían ambos Mercedes. Hicieron los dos una estrategia de una parada y no ganaron aquella carrera porque tuvieron mala suerte con los coches de seguridad. Si no hubiera sido por los coches de seguridad, Hamilton gana aquella carrera. Hamilton lo hubiera ganado haciendo una parada. Entonces creo que es una estrategia la cual no es la más rápida, porque la más rápida según Pirelli es 2 paradas, pero tú haciendo una vas a ganar la ventaja en pista y te tienen que intentar adelantar. Y no es sencillo adelantar en Zandvoort, se puede, ¿eh? Que no es un circuito que sea imposible adelantar. Además, ya el año pasado adelantaron el comienzo de la zona de DRS antes incluso de la última curva peraltada. Es decir, hay varios metros más con ese DRS. Se pueden completar adelantamientos, el año pasado se vio, pero es complicado. Y si te consigues defender bien, no deberías de tener problema. Entonces, yo creo que es algo en lo que yo intentaría a lo mejor, siempre y cuando veas que Norris y Russell van a 2 paradas.
intentadas. Si ellos intentan una, es ir a la misma estrategia, es una estrategia en la cual tienes que guardar neumático, no te vas a poder jugártela a intentar adelantarle y meterte en una batalla que puedes perder degradación y puedes perder neumáticos y puedes perder mucho tiempo. Entonces todo va a depender un poco de eso, pero yo es lo que yo optaría si yo estuviese en ese caso y tuviese alguna decisión. Así que eso por parte de Fernando Alonso, esas son las oportunidades que tiene, que realmente son muchas, él está muy motivado y creo que puede llegar. Todo dependerá del ritmo que tiene frente a Russell, y estoy diciendo Russell porque obviamente es el primer escalón del podio. Si tuviera mucho más ritmo que Russell y que Norris, pues ya puedes optar incluso a ser segundo. Más allá de segundo, por supuesto, creo que no hay nadie que esté hablando de ello, a no ser que le pase algo a Verstappen, pero bueno. Por eso digo, ser segundo, ser tercero, creo que es algo factible. El ritmo de carrera del Aston Martin es en lo que se estuvieron enfocando todo el viernes y era muy prometedor al nivel, por lo que se vio los viernes, del nivel de Max Verstappen. Se vio un coche muy estable, con una muy buena degradación. Veremos si eso se consigue transmitir en esta misma carrera. Lo que pasa es que tienes que adelantar a un Alexander Albon que lo ha hecho espectacular en la clasificación, y Alexander Albon en el día de ayer estuvo explicando un poco cómo han sido capaces de Williams este fin de semana a rendir mejor, porque es un circuito que yo os lo he dicho, que yo creo que es un circuito en el cual, yo lo había dicho anteriormente a este fin de semana, iban a rendir bien. Ahora bien, sí que es verdad que por características que necesitas en el monoplaza, no. Es decir, es un circuito que necesitas mucha carga aerodinámica y Williams ha rendido mejor cuando menos carga aerodinámica se ha necesitado. La cosa es que es un circuito donde necesitas mucha velocidad. Es un circuito muy rápido. Pese a que sea el tercer circuito del calendario que más carga aerodinámica necesitas, también es un circuito muy rápido y sobre todo en comparación con el resto de circuitos con tanta carga aerodinámica. Y en ese sentido, Williams destaca mucho, por lo tanto son capaces de alcanzar una velocidad alta, mayor y más rápido que el resto, que es su punto fuerte, y para mí me parece algo similar a lo que les ocurrió en Silverstone, que es un circuito donde rindieron bien. Luego, que hayan rendido algo mejor incluso de lo esperado, hasta el punto de llegar Albon a ser cuarto y Logan Sargeant meterse entre los 10 primeros, la explicación que ha dado Alexander Albon es por el viento. Cree que el viento, que ha estado en una forma determinada, que Williams ya sabía que si estaba así iban a rendir bien, y justo ha sido por eso. Ahora lo vamos a explicar con las palabras que ha tenido, pero que el viento lo que conseguían con ese viento que les venía sobre todo de cara, es que en el momento de las frenadas, en el momento de las curvas de baja velocidad, que es donde el FW45, el Williams, no rinde tan bien, consiguieran no tener tantos problemas. Asimismo lo ha explicado Alexander Albon, que aún así la vuelta que hizo fue espectacular y con eso acabó consiguiendo ese cuarto puesto. Por supuesto, Fernando Alonso, por ejemplo, pues es lo que estamos diciendo, necesita adelantarle porque al final el ritmo de carrera no va a ser tan bueno el de Williams como fue el ritmo de clasificación, pero desde luego que salen muy motivados. Por ejemplo, Albon no ha dicho nada del podio, porque Albon, si consigue mantener el cuarto puesto, ya para él será un completo logro. Entonces, la explicación que ha dado a Alexander Albon a esta clasificación ha sido la siguiente, y lo que ha dicho es: ha habido viento de frente en muchas de esas curvas de baja velocidad, curvas de frenada, y siempre nos cuesta frenar a baja velocidad. Cuando tienes ese viento de cara, hace que todo se sienta mejor, te da esa carga frontal en el coche, y espero que ese viento no cambie para mañana, es decir, se refería a que no cambie para hoy, para la carrera. Ha ocultado los problemas normales que tenemos con nuestro coche, refiriéndose de nuevo al viento. Al recibir más viento de cara, recibes más carga aerodinámica también, consigues generarla y consigues solucionar ciertos problemas que Williams seguía teniendo con esa carga aerodinámica. Si a eso se le suma que luego lo que os estoy diciendo de alcanzar velocidades altas pues son muy buenos, entonces es por lo que han conseguido tanta ventaja. Aún así, los datos que hay de velocidad punta no han sido el mejor equipo, por supuesto que no. Bueno, es que Leclerc ha sido velocidad punta en todas las sesiones, ha sido el quien ha marcado la velocidad punta más alta, pero menos la Q3, pero porque no llegó a completar una vuelta buena con Q3 porque se golpeó contra el muro. Entonces, no se les ha visto tan arriba como normalmente, hasta el punto de que, por ejemplo, Aston Martin tenía más o menos la misma velocidad punta que había tenido Williams, o sea, para que os hagáis una idea. Pero aún así sabemos lo buenos que son, sabemos lo rápidos que son en alcanzar esa velocidad, y ese es el punto diferencial que yo creo que también ha tenido que ver con esto, aparte de, por supuesto, el viento. Aún así, es tan buena la posición de salida que tiene Albon que es
ha igualado a Alexander Albon su mejor posición de salida en la Fórmula 1. La ha igualado con un Williams, la mejor posición de salida que logró nunca con Red Bull. Logró hasta en 4 ocasiones salir cuarto con Red Bull en su etapa en ese año y medio, las 4 en 2020, y la acaba de igualar. Nunca antes había salido, por lo menos en posición de salida, tercero, nunca había salido segundo y tampoco nunca había salido desde la pole, y es que ahora con este Williams la vuelta fue tan buena que ha sido capaz de igualarlo. Es decir, con un coche que no es de la zona alta, ha logrado igualar una clasificación que él mismo logró con un coche que sí era de zona alta. Impresionante lo que logró hacer en el día de ayer Alexander Albon. Está teniendo una temporada bestial, está demostrando muchísimo que cualquiera que no confiase en él en su día, pues desde luego que se equivocaba, porque es un piloto sensacional. Os voy a decir las veces que ha salido Alexander Albon en esa cuarta posición y luego ya continuamos. Las veces han sido las siguientes: Gran Premio de Austria de 2020, aquella ocasión en la que Hamilton se lo llevó puesto en una carrera en la cual no digo que hubiera ganado, pero hubiera sido su primer podio y finalmente se quedó sin él. Gran Premio de la Toscana del año 2020, también en el Gran Premio de Turquía y en el Gran Premio de Bahrein, todos en el año 2020, como digo, última temporada que tuvo el piloto tailandés con Red Bull. Y ahora tiene este Gran Premio de los Países Bajos del año 2023 con el equipo Williams. Sensacional, y sí que hay un piloto que ya está pensando en el podio. Hemos dicho que Alexander Albon no lo está haciendo, hay un piloto que sí que lo está haciendo y va a ser rival directo de Fernando Alonso si quiere conseguir ese podio. Y ese es George Russell. Ya ha hablado después de la clasificación que piensa en alcanzar ese podio. Incluso ha llegado a hablar acerca de la victoria de Verstappen. Ahora vamos a ver todas sus palabras. Pero ya está hablando acerca de ese podio un George Russell que el viernes salimos diciendo que le estaba costando bastante el día, pero luego el sábado lo ha rectificado entero. El sábado le ha salido genial, pese a que el viernes no estuviese nunca entre los 10 primeros pilotos. Hay algo curioso entre los dos Mercedes. Ahora vamos a hablar acerca de las palabras de Hamilton, porque el viernes Hamilton destacó mucho. Hamilton quedó tercero en los libres 1, Hamilton quedó cuarto en los libres 2, y luego ya los libres 3 han sido peor para Luis y la clasificación un desastre, cayendo decimotercero por ciertas cosas que también ahora vamos a comentar porque tenemos sus palabras. Pero eso ha sido Hamilton. Al contrario, Russell no consigue meterse dentro de los 10 primeros en ninguna ocasión el viernes, ni en los libres 1 ni en los libres 2, y llega a los libres 3, los consigue hacer mejor, llega a la clasificación y acaba clasificando tercero. Es decir, que ha sido justo a la inversa ambos pilotos el fin de semana que han estado teniendo. Pero bueno, partirá desde esa tercera posición, y él habla de pensar en ese podio. No se adelanta en pensar si van a poder llegar a Norris, si va a poder llegar por supuesto a Verstappen. Bueno, sí que habla acerca de Verstappen, que ahora lo veremos, pero sí confía en ser capaz de por lo menos aguantar esa posición. Ha hablado acerca de la sesión que ha hecho además de clasificación, la cual comenta que a lo largo de la temporada las clasificaciones es de lo que mejor se le ha dado, pero que hasta ahora no había tenido una buena oportunidad y había fallado bastante en las últimas clasificaciones, pero que ahora sí, y con esta clasificación pues opta a una muy buena posición. Lo que dice Russell es lo siguiente, dice: ha sido una buena sesión y estoy contento de estar tercero. Estas sesiones eran uno de mis puntos fuertes a principio de año, pero luego fue cada vez más complicado. Se nos han ocurrido algunas ideas nuevas y hemos hecho un reset. Este es un buen lugar para ir a por el podio. Vemos ese reset, ¿no?, que comunica esos cambios que han debido realizar de viernes a sábado, y desde luego que al piloto británico le han ido muy bien. Que luego además continúa diciendo: Max Verstappen probablemente tendrá su vuelta tranquila del domingo de nuevo y saludará a los fans. Pero espero que mañana podamos luchar con Lando Norris, Alexander Albon y el resto de pilotos que estamos en esa zona. Así que veremos si es capaz de aguantarlo. El año pasado también logró entrar finalmente en el podio en este fin de semana, con esa estrategia que comentamos de Mercedes, que luego pues Russell fue el único en parar cuando empezaron a llegar los coches de seguridad. Si no hubieran llegado coches de seguridad, Russell hubiera llegado en el podio, pero por detrás de Hamilton. Con los coches de seguridad y demás, a Hamilton no lo pararon, que no tiene ningún tipo de sentido, y Russell sí que le pararon y consiguió pues incluso llegar a adelantar al piloto británico para acabar consiguiendo quedar en ese podio. Por el contrario, vemos a un George Russell que, bueno, pues habla del podio, le vimos ayer muy bien y estamos diciendo: Hamilton ha tenido el fin de semana a la inversa de lo que le ha pasado a Russell, con un viernes que fue espectacular para Hamilton, que además su ritmo de carrera fue muy bueno y que se avecinaba que iba a ser un fin de semana muy completo para el 7 veces campeón del mundo. Llegamos al sábado
y totalmente desaparecido. Sí que es verdad que tiene problemas de tráfico, muchos. Hubo 3 pilotos siendo investigados por posibles bloqueos, de los cuales 2 de ellos fueron los 2 Aston Martin, aunque el de Alonso se decidió rápido que no había ningún problema. Luego el de Stroll sí que tuvieron que ir a comisarios y también tuvo que ir Yuki Tsunoda. Finalmente, Stroll simplemente sale con una reprimenda, pero no sale tampoco... No sale ni con una reprimenda, si no recuerdo mal. Sale sin ninguna sanción, a lo mejor algún aviso y demás interno, pero que sale sin ninguna sanción. Y luego Tsunoda sí que recibió 3 puestos de sanción. La diferencia entre la acción de Stroll y la acción de Tsunoda es sobre todo que Tsunoda sí que estaba en medio y no estaba empezando vuelta, y el problema del impedimento, el problema del bloqueo de Stroll es que Stroll ya había comenzado vuelta, pero no consiguió salir con la velocidad idónea y eso perjudicó a Hamilton, pero él estaba en vuelta al final. Entonces eso es lo que han dicho la FIA. Bueno, básicamente pues Hamilton eso, que tuvo varios problemas de tráfico durante toda la sesión, tanto Q1 como Q2. Q2 al final no fue capaz de conseguir pasarlo y ha sido bastante pesimista igualmente con el rendimiento del monoplaza. Yo creo que algo han debido de cambiar en el coche, que a Russell le ha venido bien y a Hamilton no. Y aún así, las palabras que dice de pesimismo tampoco deben de ser como tal, porque sobre todo habla de que el coche no tiene ritmo en este fin de semana, que él ya después de los libres 2 empezó a notarlo, o sea, es decir, a partir de los libres 3 empezó a notar que el coche no era sobre todo como los libres 1, que fue cuando mejor se sintió para el piloto británico, pero que algo hay mal y que eso no va a hacer que no tenga un buen ritmo. Bueno, y luego llega a hablar de que no tiene posibilidades de podio, que vamos a ver, aunque el coche fuese bien y hubieses caído en Q2 por circunstancias, el podio es imposible. En Zandvoort, además, muy bien se te tiene que dar la carrera para acabar consiguiendo llegar al podio. ¿Que puede llegar a quedar, vamos a decir, sexto? Sí, perfectamente. ¿Que puede llegar a quedar quinto? Pues perfectamente. Al final me refiero, tienes que adelantar a los Ferrari, que yo creo que sí que tienen más ritmo que los Ferrari. Tienes que adelantar por el camino a Piastri y tienes que adelantar a Albon, mínimo. Si consigues eso, puedes quedar quinto perfectamente si tienes buen ritmo. Pero el podio es imposible, o sea, eso sí que está bastante claro. Aún así, lo que comenta es que el podio es imposible y habla de que el coche no tenía ritmo. Pero si Russell ha sido capaz de llevar ese mismo coche hasta un tal punto, que tú no te hayas adaptado es distinto, pero el coche ritmo tenía, el coche no ha sido malo, el coche no es que no se haya adaptado al Zandvoort, simplemente Hamilton no ha sabido sacar el mejor provecho de este monoplaza. Así que bueno, eso es por parte del piloto británico. Por otro lado, un piloto que no tiene problemas, que da exactamente igual y que corría en casa es Max Verstappen. Max Verstappen que afronta otra vez más las posibilidades de conseguir otra victoria más en su Gran Premio de casa. Ya no solo otra victoria más, sino ya sabemos, conseguir la 9ª victoria consecutiva, igualar el récord de Sebastian Vettel, conseguir una victoria más para este año que serían 11 victorias. 11 victorias en 13 carreras. Es que no tiene sentido si hablamos de esta forma, si hablamos diciendo estos datos. Pero bueno, tiene esa posibilidad. Ayer estuvo hablando Verstappen de que, por supuesto, va a ir a por ello, pero que no es algo que esté pensando de que tiene que conseguir sí o sí. Es decir, va a ir a por ello porque quiere otra victoria más, no porque esté pensando únicamente en que necesita conseguir ese récord y si no, su vida acabaría ahí. Por supuesto que no es eso, simplemente quiere seguir acumulando victorias. Ha comentado que le habló incluso Sebastian Vettel cuando llevaba 5 victorias del hecho de decir, vea por ello, vea por mi récord. Eso ha comentado Max Verstappen ayer, que estuvo haciéndolo, pero vamos, ninguna complicación. Va a hablar acerca de la pole que tuvo en el día de ayer. Una pole en un circuito donde la vuelta rápida fue 1:10, 1 minuto 10 segundos. Ha sacado medio segundo, quiero decir, 5 décimas. Es espectacular. Le ha sacado 1,3 segundos a su compañero de equipo. 1,3. No tiene sentido lo que hizo y eso mismo llega a decir él, ¿no? Que lo han gestionado todo bien, que no ha tenido complicaciones. Partiendo desde la primera posición, tiene una muy buena oportunidad de conseguir volver a dominar en su Gran Premio local, en su Gran Premio de casa. Lo que dice Verstappen es, al final lo hemos gestionado todo bien y luego en la parte final de la clasificación conseguimos volver a poner los neumáticos de seco porque había una clara línea de carrera que estaba seca. Había que correr algún riesgo, pero la última vuelta fue muy divertida. Así lo llega a decir. Ya se divierta hasta haciendo este tipo de vueltas y demás, por supuesto. Así que veremos. Hay mucha gente ahora hablando acerca de que no tiene ambición Max Verstappen. No sé de dónde viene eso de que no tendría esa ambición.
La verdad, por sus palabras, claro, ya no celebra, es que ya lo está llevando la gente porque no celebra tanto las victorias o no celebra tanto las poles, pero es que no es lo mismo conseguir una victoria, por ejemplo, yo recuerdo cómo las celebraba en 2021 o cómo las celebraba en 2020 cuando no tenían coche para ganar, a celebrarlas ahora. Eso ha pasado también con Hamilton, quiero decir, Hamilton ya en su etapa de dominio, ya las victorias pues las celebraba, por supuesto, pero tampoco era nada espectacular. Llegó 2021 y las celebraba por todo lo alto. Va a ganar una victoria cuando la vuelva a ganar y la va a celebrar, que va a parecer que ha sido su primera victoria o que ha ganado el 8º título, o sea, me refiero, pero es que eso es normal. Ahora mismo que está ganando muchas, pues no la celebra de esta forma. No es que haya perdido ambición, por lo menos no por eso, por esos factores. Así que bueno, eso es por parte de Max Verstappen. Pasando de tema, tenemos que hablar acerca de Lando Norris y un Lando Norris que ha bromeado después de la clasificación que tuvimos en el día de ayer diciendo que es imposible que Verstappen cometa un error, que siempre está ahí deseándolo, que siempre ahora que encima está más cerca, está ahí deseando que Verstappen cometa un error y de esa forma llevarse la pole, porque ha estado muy cerca, pero que es imposible. Lo dice de esa tono en forma de broma y luego habla acerca de su posición final y ha dicho que realmente es una muy buena posición y que mañana opta a unos muy buenos puntos. Así lo ha dicho Lando Norris, que vuelve a conseguir salir en esa primera fila, consigue de nuevo salir en esa segunda posición. Realmente espectacular lo que ha conseguido hacer McLaren, porque están siendo constantemente ahí y luego Norris está consiguiendo llevar constantemente al monoplaza, porque Piastri, por ejemplo, sí que ha caído bastante más. Entonces lo que ha dicho Lando Norris de esto que estamos diciendo en tono de broma y demás es: segunda posición, ha sido un muy buen resultado en estas condiciones. De vez en cuando esperas que Max cometa un error y no lo hace. Es un poco frustrante, pero estoy muy contento. El equipo ha hecho un buen trabajo y ha sido una clasificación caótica, pero es otra segunda posición. Así que es un buen comienzo para volver al coche. Un equipo McLaren que además también introdujo cambios en este fin de semana, que traían también ciertas mejoras, ciertas actualizaciones, que son las actualizaciones realmente que iban a llevar en Hungría y que finalmente retrasaron. Sabemos que ese paquete de mejoras que fue Austria, Silverstone y Hungría eran 3 mejoras en los 3 fines de semana seguidos, pero las de Hungría finalmente las retrasaron. Estas han acabado llegando este fin de semana. No es un paquete de mejoras enorme, no es un paquete de mejoras que haya cambiado el MCL60, por supuesto que no, pero es un paquete de mejoras, por supuesto, a tener en cuenta y que realmente han hecho pues que sigan estando en esa segunda posición. Aún así, Zandvoort era un circuito donde McLaren iba a rendir bien, se sabía por características y demás. Así que bueno, vamos a pasar ya al último tema, que tenemos simplemente que recordaros la parrilla de salida tal y como está, y esta es la orden de salida que vamos a tener para este fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos, con ese Max Verstappen que sale en esa primera posición, Lando Norris segundo, como os hemos estado comentando, George Russell partirá desde la tercer lugar, junto a, en la misma fila, Alexander Albon, muy cerca de ellos Fernando Alonso. Un Fernando Alonso que, como decimos, va a ser muy importante conseguir adelantar a Alexander Albon. Sale desde la línea buena, sale además, porque esto podría alargarse, las batallas de la salida no hasta la curva 1, la curva 1 hay pocos metros, entonces esa curva 1 se podrían alargar esas batallas hasta ya incluso la curva 3, final de primer sector, ya luego por esa subida en la recta que hay, esa mini recta que podríamos llegar a decir, después de la salida de la curva 3, se podrían alargar bastante en paralelo las batallas, así que veremos, pero bueno, tiene que optar a intentar adelantar a Alexander Albon. Junto a Alonso sale Carlos Sainz, detrás de ellos tienen a Sergio Pérez, Oscar Piastri que sale octavo, Charles Leclerc noveno, que veremos Leclerc, porque por el golpe que se dio, en el momento en el que estamos haciendo este vídeo no hay actualización de si habrá algún cambio, pero por el golpe que se dio podría ser que necesite otra caja de cambios, y si necesita otra caja de cambios ya tendría una sanción, así que veremos qué es lo que ocurre con el piloto monegasco. Logan Sargeant, más de lo mismo, pero sale en décimo lugar, Lance Stroll, que se libró de sanción, un décimo, Pierre Gasly décimo segundo, Hamilton décimo tercero, Tsunoda no va a salir décimo cuarto, Tsunoda recibió esa sanción de 3 puestos que os hemos comentado anteriormente, por lo tanto va a salir decimoséptimo, es decir, decimocuarta posición va a salir Hülkenberg, decimoquinta Zhou, decimosexta Ocon y decimoséptimo Tsunoda, es decir, que tenéis que cambiar esas posiciones. Este es un gráfico que ha subido la propia Fórmula 1 y no lo han actualizado, todavía no han subido el actualizado, por lo tanto aquí lo tenemos. Decimoctavo para Kevin Magnussen, decimonoveno para Valtteri Bottas y vigésimo el piloto que debuta este fin de semana y que no se le podía esperar mucho más. Sí que es verdad que queda un segundo por detrás de Bottas, pero no se podía pedirle mucho más, Liam Lawson. Así que bueno, este ha sido todo lo que tenemos que hablar por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Simplemente antes de finalizarlo quería pediros perdón porque me duele, estoy un poco
Tengo la garganta un poco complicada y me está costando en alguna ocasión hablar, por si lo habéis notado en el vídeo, pues simplemente quería pedir perdón por ello. Ahora sí, habiendo dicho ya esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, dar un like y suscribiros si os ha gustado porque apoyaréis muchísimo el canal y nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.